¿dónde o cómo yo podría saber por qué fallan los rodamientos? No es una lluvia de ideas donde uno podría dar opiniones subjetivas de por qué pudo haber ocurrido una falla. Podrías llegar a una hipótesis errada y aplicar soluciones o mejoras que no te van a ayudar y vas a seguir con los problemas en el tiempo. Ese contexto operacional te va a decir, esta fue la falla. Nosotros, cuando nos sentimos cuestionados, tendemos a negar muchas cosas y nadie quiere ser responsable de algún tipo de falla, ¿cierto? Bienvenido a este cuarto episodio de este podcast y lo hemos titulado Si no sabes por qué fallan tus rodamientos, no hay mejor. Te voy a contar una historia. Hace algunos años atrás me tocó ver el siguiente caso. Había un equipo que estaba presentando problemas de vibración y el vibroanalista hizo, en este caso, su ruta y entregaba información de esta ruta para poder hacer mejoras. Y resulta de que el jefe de mantenimiento recibió un reporte donde el vibroanalista le dijo que había problemas de lubricación tal equipo y se invitaba a que se corrigiera porque aparentemente faltaba lubricante en el rodamiento. Entonces el jefe de mantención llamó, en este caso, a la persona que estaba a cargo de la parte lubricatoria y le dijo que revisara ese punto porque aparentemente estaba con problemas de lubricación según el vibroanalista. Fue la persona de lubricación, hizo su trabajo, lubricó y a los 2 o 3 días después el vibroanalista fue a hacer su ruta de chequeo nuevamente y se encontró con que todavía existía y persistía el problema de lubricación. Entonces le informa de nuevo al jefe de mantenimiento y el jefe de mantenimiento queda extrañado. Dijo, bueno, yo le pedí a la gente de lubricación que hiciera este trabajo, ¿por qué no lo habrán hecho? Y fue a hablar con esta persona, ya no fue por teléfono y le dijo, oye, ¿te acuerdas que hace unos días atrás estuvimos viendo que el equipo tanto tenía problemas de lubricación? Fíjate que todavía eso persiste. Qué raro, dijo el lubricador. Yo hice mi trabajo, pero voy a ir a mirar y voy a asegurarme de que efectivamente esté llegando el lubricante. Entonces fue el lubricador, revisó y vio que todo estaba aquí. Bueno, por seguridad volvió a inyectar grasa para no tener ese tipo de problemas. Entonces, a la semana después el equipo falló. Si tú te quedas hasta ahí con la historia, podrías pensar de que el equipo falló porque le faltaba lubricante o hubieron problemas de lubricación. Entonces, si tú te hubieses quedado hasta ahí, probablemente hubieses dicho, el equipo falló por problemas de lubricación. Y lo dejas hasta ahí. Pero fíjate que ese no era el problema. ¿Qué se hizo después? Se tomó ese rodamiento, se hizo un análisis de falla y el análisis de falla que se hizo, según norma ISO 15243 y aplicando un procedimiento de análisis estandarizado, la conclusión fue de que el rodamiento quedó montado en un eje que estaba en sobremedida. Entonces, como estaba en sobremedida, internamente el rodamiento estaba un poco apretado y el lubricante no era capaz de llegar a los lugares donde tenía que estar, en la parte interna del rodamiento. Entonces, fíjate que ahí se cruzan dos situaciones. Si no hubiésemos quedado con el reporte del vibroanalista, en lo cual estaba excelente, ¿qué hubiese pasado? Tú vuelves a instalar el rodamiento y hubieses quizá colocado más grasa para asegurarte de que el rodamiento hubiese estado lubricado. Pero ese no era el problema. El problema era de que las tolerancias en el eje no eran las adecuadas. Entonces, ¿qué se hizo? Se corrigió en maestranza las dimensiones de la tapa, se revisaron las dimensiones del eje y se logró, en este caso, una mejora importante. He ahí la importancia de tener claridad del por qué fallan para poder implementar mejoras, ¿cierto? Así que en ese sentido está bien hacer un control vibracional, saber cuándo retirar un rodamiento, pero es más aún importante saber por qué. Porque si tú sabes el por qué, puedes aplicar acciones correctivas. Entonces, ¿dónde o cómo yo podría saber por qué fallan los rodamientos? Es importante que de alguna manera tú también investigues, estudies, te capacites en saber cuáles son los modos de falla que existen, por qué se generan y descubrir el por qué están ocurriendo estas fallas y así tú puedas implementar correctamente mejoras. El saber por qué fallan los rodamientos tiene toda una ciencia, ya no es algo tan sencillo, no es una lluvia de ideas donde uno podría dar opiniones subjetivas de por qué pudo haber ocurrido una falla. De hecho, investigar una falla en rodamientos, si tú te basas en conjeturas, en aspectos subjetivos, podrías llegar a una hipótesis errada y aplicar soluciones o mejoras que no te van a ayudar.
y vas a seguir con los problemas en el tiempo. Lo correcto es finalmente lograr entender desde un aspecto ingenieril, y por eso existe esta norma que te nombraba, que es la norma 15243, que de alguna manera te muestra los modos de falla que tienen los rodamientos, y a través de mirar de buena forma, revisar qué ocurrió internamente con el rodamiento, las huellas de desgaste, si existe algún tipo de fatiga evidente, o en una de esas pudo haber pasado en el caso de los motores corrientes parásitas, por ejemplo, que tienen sus huellas, o algún tipo de fractura. Bueno, esta norma te dice de que al inspeccionar físicamente el rodamiento, tú podrías tener un modo de falla identificado, y ese modo de falla después tú le tienes que dar un contexto operacional. Entonces ese contexto operacional te va a decir, esta fue la falla. ¿Te das cuenta? Como en el caso que estábamos viendo, de que al hacer el análisis de desgaste se dieron cuenta de que el desgaste era irregular en este rodamiento, y se dieron cuenta de que el rodamiento estuvo trabajando apretado, no pudo ingresar el lubricante. ¿Te das cuenta? Entonces, trabajar en el análisis de falla es muy importante, y no es algo subjetivo, es algo objetivo. Ya la norma te ayuda muchísimo. Por otro lado, el contexto operacional, ya el saber cuándo, por qué y dónde estaba montado el rodamiento, qué características ocurrieron o qué cosas ocurrieron durante el funcionamiento previo a la falla, te va a entregar información de saber por qué ocurrió esto. Entonces el modo de falla, según la norma, te va a decir qué pasó y el contexto cómo pasó. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener acá? En la investigación. Porque nosotros, cuando nos sentimos cuestionados, tendemos a negar muchas cosas, a no asumir ciertas responsabilidades, y nadie quiere ser responsable de algún tipo de falla, ¿cierto? Porque eso podría repercutir en nuestro trabajo. Entonces, cuando uno empieza a investigar, siempre hay que tener una metodología que no busque personas culpables, sino que busque la causa de la falla y ver cómo corregir esa variable. Por supuesto que podrían existir variables humanas, pero también podrían existir otro tipo de variables que no son humanas, que podrían estar impactando en una falla. Entonces, por una parte, ¿es importante saber por qué fallan los rodamientos para implementar mejoras? Sí, pero también es mucho más importante saber hacerlo de buena forma, de forma objetiva, racional, bajo norma, con un procedimiento objetivo. Así que eso ha sido por hoy este episodio. Espero que te haya servido. Te pido un gran abrazo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.